CNN Chile. Vamos más allá. Vamos a hablar con Raúl Sor de el fallecimiento de una figura centenaria. Efectivamente, hasta los 100 años vivió Henry Kissinger, que fue una persona que es imposible entender el mundo probablemente en los últimos 50 o 60 años sin entender la labor y la influencia que tuvo, entre muchos otros, pero sobre todo Henry Kissinger en el gobierno de Estados Unidos durante el mandato del presidente Richard Nixon. Fue además galardonado en uno de los momentos en que más se creyó que el Premio Nobel de la Paz se daba para que ojalá pasaran cosas como un estímulo para que las cosas se sucedieran más que por algo que se había hecho. Fue Premio Nobel de la Paz junto con Yasser Arafat y con Menachem Begin. Hablamos ahora con Raúl Sor del fallecimiento de Henry Kissinger a los 100 años de edad. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, sí, es una figura señera. Sin duda. Que ciertamente marcó el siglo XX y que tiene grandes admiradores y gente que francamente lo odia y lo considera un criminal de guerra. Lo culpan por muchos de los excesos y violaciones a los derechos humanos en América Latina y en el sudeste asiático, pero hay quienes señalan que, como tú lo dijiste en la introducción, él contribuyó de manera decisiva a crear un mundo diferente, con nuevos balances de fuerza, y él ha quedado en la historia como el gran realista. Él es, digamos, el campeón del realismo político en el mundo diplomático. Y realismo político muchas veces se puede entender como un eufemismo de falta de escrúpulos, es decir, voy a aceptar la fuerza tal cual es, sin ninguna consideración, no hay principios que valgan, y lo que conviene y lo que la fuerza me permite, eso lo voy a hacer. Y cuando digo lo que me conviene, es al interés nacional al cual él servía, que era los Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Nixon. Y una de sus grandes, quizás el mayor logro que tuvo, y en esto se disputa con Nixon de quién fue la autoría, fue la apertura de relaciones con China. Él hizo un viaje secreto a China y allí preparó la visita de Richard Nixon, que era presidente, y a partir de ese momento Estados Unidos reconoce a China, se separa, no deja de reconocer, pero deja en segundo plano a Taiwán, y se abre un nuevo capítulo que ha tenido una repercusión enorme, porque tampoco China estaría donde está si no hubiese normalizado sus relaciones con Estados Unidos. Y Estados Unidos en ese momento jugaba un ajedrez muy delicado de cara a la Unión Soviética, y, por supuesto, esto de acercarse a China tenía como, más que ganar la voluntad de los chinos, era mover un peón que complicara la vida de los soviéticos, cosa que realmente ocurrió porque se quebró la unidad del campo socialista, que en aquel momento, digamos, Rusia o la Unión Soviética más China eran un adversario muy potente. Y, por cierto, él tuvo un rol definitorio, y esto es una de las cosas que más se le critica en el sudeste asiático. Estados Unidos estaba involucrado en la guerra en Vietnam, en Camboya y en Laos. Y a él se le atribuye, no es que se le atribuye, él fue responsable de los bombardeos estratégicos realizados sobre Camboya. Estos bombardeos estratégicos se realizaron con aviones B-52, que vuelan a muchos miles de metros de altitud y lanzan y realizan lo que se llama bombardeos alfombra, que es bien gráfico. Es decir, tapizan grandes superficies con bombas altamente destructivas y mortíferas, y frente a un país como Camboya, una sociedad campesina, donde no habían refugios, donde no estaban preparados para esto, hubo decenas de miles, si no cientos de miles de muertes, y eso, claro, se le endosa a Kissinger de haber sido el arquitecto de esa política,
y que la mantuvo más allá del tiempo necesario, en parte para conservar sus posiciones. Bueno, después del sudeste asiático, tenemos la situación que se ha vivido en América Latina, donde Kissinger fue un ardiente respaldo de diversas dictaduras, promovió la dictadura en Argentina y tuvo relaciones muy estrechas con el general Pinochet, a quien le agradeció personalmente por el golpe de Estado y le señaló que había hecho una gran contribución a la estabilidad de Occidente. En aquel momento Chile no tenía una importancia, o sea, nunca la ha tenido, pero una importancia estratégica. Sin embargo, el modelo de una alianza de izquierda con partidos socialistas y comunistas, que en la mayoría de los lugares del mundo no hacían alianza, le pareció un tema particularmente peligroso de cara a Italia y Francia, donde habían importantes partidos comunistas y socialistas. Bueno, y que si seguían el modelo chileno, esto podría comenzar a crear dificultades muy serias al interior de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es la principal alianza liderada militar de Occidente, liderada por Estados Unidos. Y esa habría sido una de las consideraciones para promover el golpe, porque no solamente él supo, él promovió activamente el golpe de Estado en Chile y otros en América Latina, y todo esto lo manejó con gran secreto, con gran sigilo, pero a estas alturas, después de tantos años, han salido pero montañas de antecedentes que demuestran que él no solamente estaba al tanto, sino que era uno de los arquitectos y que cuando se reunió con el general Pinochet, en una de las oportunidades le dijo, mire, yo le tengo que enrostrar los abusos a los derechos humanos, pero eso lo hago porque el Congreso me lo exige. Usted está haciendo un muy buen trabajo. Es decir, este tipo de incidentes se reprodujeron en muchas de sus relaciones internacionales en que tenía un doble rostro, es decir, uno público en el que decía lo que se esperaba que debía decir y otro en el cual aplicaba en forma muy cruda el poder. Sí, Henry Kissinger durante mucho tiempo, incluso en el mismo Estados Unidos, no te voy a decir que se decía que era el presidente en las sombras, pero le asignaban para todas las cosas que pasaban en Estados Unidos una responsabilidad enorme, no solamente en la materia internacional, también en la materia local. Acuérdate que Henry Kissinger fue llevado a declarar incluso por todo el affair de Watergate, por lo que eventualmente podía haber conocido porque alguien lo mencionó también en ese momento. Y él, después de recibir el premio Nobel, junto con Yasser Arafat y Menachem Begin, adquiere una estatura que básicamente, y esa es una cosa bien notable, porque yo tengo la impresión que Kissinger tiene dentro de Estados Unidos una estatura mucho más apreciable que la que tuvo incluso Richard Nixon, que era el presidente de Estados Unidos en esa época. Bueno, claro, Nixon terminó tan mal, pero en el caso del premio Nobel, a él se lo dieron junto a Le Duc Tho, el mandatario en Vietnam del Norte, porque la política de como tú mencionaste a Yasser Arafat y a otros, la política del premio Nobel era que aquellos que concluían un tratado de paz después de un conflicto prolongado se hacían acreedores a un premio Nobel y utilizaban el premio Nobel casi como un estímulo para que, bueno, los que lo firmen, también lo ganó el presidente sudafricano junto con Mandela y así muchos otros que, digamos, un presidente sudafricano que había presidido bajo el apartheid, gana un premio Nobel, todo el mundo se dijo, ¿pero por qué? Porque desmanteló el sistema de apartheid en definitiva y, digamos, generó situaciones de paz en su país. De manera que aunque hayan sido bastante brutales e incluso en muchos casos cometido crímenes a lo largo de su carrera, como fue el caso de Menachem Begin que tú mencionaste, bueno, finalmente si concluían la paz te podía llegar un premio Nobel. Sí, no, ahora, él...
el premio Nobel, por eso yo dije, el premio Nobel en esa época de Guerra Fría casi era instituido como, llamémoslo así, una suerte de estímulo para lo que se quiere ver. Exacto. Cuando lo recibe Henry Kissinger con Yasser Arafat y Menachem Begin, lo que se quería ver era esa foto que se toman finalmente estrechando manos, digamos. Exacto, ahí lo veíamos con Le Ductot. Sí. Bueno, y otro gran episodio en la vida diplomática de Kissinger y que yo creo le ganó mucha popularidad en Estados Unidos fue en la guerra de Yom Kippur en el año 67, en que Israel se vio inicialmente bastante acorralada y el mundo árabe, o el grueso del mundo árabe, aplicó grandes sanciones a las exportaciones de petróleo. Y el mundo vivió una crisis y los precios se dispararon y los productores de petróleo árabes le plantearon a Occidente que a menos que presionara a Israel, no iban a reabrir los pozos y exportar. Y ahí comenzó esta famosa diplomacia permanente en que Kissinger viajó de una capital a la otra del mundo árabe, a Tel Aviv, y estuvo viajando permanentemente por la región hasta que logró destrabar ese conflicto y bajar los precios del petróleo. Y eso todos sabemos, lo hemos comentado, Fernando, en otras oportunidades, la importancia que tiene el precio del combustible en Estados Unidos, y Kissinger se pudo adjudicar este éxito diplomático que, por lo menos para el americano medio, era extraordinario. Es decir, finalmente todavía Estados Unidos estaba en una condición de dependencia energética y de las importaciones de petróleo que hoy ya no tiene, pero en aquel entonces sí tenía un impacto directo en el bolsillo de cada americano. Bueno, se va a escribir muchísimo sobre Kissinger. Además, él escribió sus memorias que tienen algunos acápites que son bien interesantes de ver. Él es un gran escritor. Realmente yo me he leído varios de sus libros. Tiene estilo, es tremendamente informado. Bueno, imagínate, él recibía todos los briefings, toda la documentación secreta del Departamento de Estado de la CIA. Es decir, habían pocos secretos a los cuales Kissinger no tenía acceso, y él realmente lo ha escrito muy bien. Vámonos al libro tuyo entonces de hoy. ¿Cómo no? El viaje de Patricio de la Paz. Bueno, este es un libro interesante, escrito en forma amena, que entrevista a una serie de personajes clave en algunos ya no están con nosotros, otros sí, y por ejemplo entrevista a doña María Cruz Coque, a doña Carmen Barros, a la señora Ángela Ageria, la madre de la presidenta Bachelet, a Miguel Launer, perdona un segundo, a Guillermo Núñez, a Julia Toro, a Gabriel Salazar, el historiador, y a Eduardo Carrasco, el integrante de los Quilapayún, también filósofo, y me salté uno, me parece. Bueno, esos son los personajes que están entrevistados en este libro, que es un libro entretenido de leer. Es un libro principalmente para gente ya mayor, porque se refiere a situaciones, episodios del pasado y no del pasado inmediato, pero son, como todos los libros, a ese tipo de personajes tienen reflexiones, tienen percepciones que son muy interesantes y que nos invocan o nos traen a la memoria tiempo pasado, pero está escrito en forma ágil. Ciertamente el Patricio de la Paz empatiza mucho con sus entrevistados y se ve que están dispuestos a confiarle muchas de sus apreciaciones, y en ese sentido atesora memorias muy valiosas. Bueno, pues ahí está, el viaje.
de Patricio de la Paz. Muchas gracias, Raúl. Nos encontramos la próxima semana. Que te vaya bien. Esto, chao, igual. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con lo que va a pasar en algunas horas más.